Y nuestra entrevista de portada de hoy es con Miguel Inchausti. Miguel Inchausti, ex ministro de Energía y Minas y actualmente director de Asuntos Corporativos de Pan American Silver, una importante empresa nacional con dimensión internacional que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Miguel, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Bien, vamos a conversar sobre los temas de actualidad del sector y en algunos casos apoyados por algunas láminas. Pero empecemos por el tema del PDAC que mencioné, de este evento tan importante de Toronto, Canadá. Tú has tenido oportunidad de asistir tanto como ejecutivo de empresas mineras como ministro. Esta última edición, ¿qué tan importante crees tú que ha sido para el Perú? En esta coyuntura que vivimos a nivel mundial, la llegada de Trump, los minerales críticos, el despunte, ¿no es cierto?, del cambio de la matriz energética. Yo creo que ha sido muy valiosa la participación de Perú. Como todos los años, la delegación de Perú ha sido muy amplia, más o menos 350 personas. El Perú Day fue muy interesante porque el ministro hizo anuncios interesantes, como que había un aumento de la cartera, de acuerdo al cálculo que ha hecho el ministerio, y también había un incremento en lo que es las exploraciones mineras, cosa que considero que es una noticia positiva, que ayuda y que impulsa a seguir promoviendo esta actividad en el Perú, ¿no? Y lo otro que también es resaltante es que se ha visto que hay proyectos de cobre en la cartera que se ha anunciado que había un incremento interesante también, ¿no? Yo creo que el PDAC es el evento por excelencia en el cual todos los países, porque ahora hemos visto a Argentina, hemos visto a Ecuador, hemos visto a Chile, que activamente promueven su país, ¿no? Entonces acá yo creo que el Perú siempre es una delegación concurrida, interesante y que promueve realmente que las grandes empresas sigan trabajando en este país tan valioso y tan rico en minerales, ¿no? Tenemos algunas láminas preparadas en base a información de un paper que preparó GSG Advisors y quisiera compartir con nuestro invitado y con nuestros televidentes para analizar. Hay una primera lámina, señor director, que nos habla de la producción acumulada del cobre, exactamente esa de 1980 al 2024, como puedes ver ahí, Miguel, aunque tú conoces estas cifras, pues tenemos un crecimiento sostenido, ¿no?, en la producción de cobre. ¿Cómo crees que ha sido posible esto? Y va mi pregunta, este crecimiento con el desgobierno, por ejemplo, en los últimos años, de los últimos 8 años, incluida la pandemia COVID-19, ¿qué hace resiliente a nuestra industria minera? Yo creo que lo que hace resiliente al Perú es que tiene una cartera muy amplia de minerales, no solamente oro y cobre, hay otros minerales. Y lo otro es que tenemos la suerte de tener minas que se van ampliando, ¿no? Y minas grandes, el caso de Cerro Verde, Antamina, Sauder con sus minas de Cojón y Toquepala. Y yo creo que también en el Cusco hay un desarrollo de una mina, por ejemplo, como lo que era Tintaya, que ahora es lo que va a convertirse ahora en Corcovado, la ampliación. Es decir, tenemos una cartera muy importante de empresas grandes. Tenemos la suerte, por ejemplo, del arranque de Quellaveco, que se ha dado el 2016, la construcción y a pesar de la pandemia concluyó en su plazo que se había definido. Entonces, eso es lo positivo que tiene el Perú. El Perú tiene una cartera que puede seguir creciendo, ¿no? Y hablando de cartera, tenemos la siguiente lámina que nos habla de la proyección, porque hemos hablado del 80 al 24, que es muy interesante verlo, pero si hablamos del 24 al 37, que es el ejercicio que hace GSG, resulta que tenemos una proyección del cobre realmente imparable, ¿no? El ministro Montero, efectivamente, como tú bien has dicho, anunció una cartera que siempre repetíamos aquí también cuando conversábamos, los 54.000, ahora son 62.000 millones más o menos de dólares. ¿Tú crees en esa proyección o el ministro está siendo demasiado optimista? No, lo que sucede es que esta cartera se va actualizando con las ampliaciones y con los nuevos proyectos que están saliendo. Creo que está pendiente que el ministerio diga cómo es que hay ese crecimiento. Todos esperamos que se dé esa información. Yo creo que básicamente se da porque tenemos, por ejemplo, a Safranal, que en listo a partir. Tenemos proyectos como la ampliación de Antamina, que ya tiene el permiso aprobado. Tenemos el caso de Corcovado, que he dicho en Espinar.
Entonces yo creo que eso bueno, también Mar Cobre, que ha anunciado un crecimiento. Yo creo que es el crecimiento de las carteras que está haciendo que esta cartera pueda crecer, ¿no? Lo que yo considero es que tenemos que ser creativos y no solamente optimistas en el sentido de que ahí está la cartera y que todo va a salir. No, la cartera tiene varios porcentajes. Primero, el 75% de la cartera es de cobre. Eso creo que es positivo para el Perú porque se necesitan minerales críticos por el cambio de la matriz energética y el cobre es un mineral crítico. Lo otro es que no todos están listos para arrancar. Están en prefactibilidad, factibilidad e ingeniería de detalle. Creo que en ingeniería de detalle está más o menos el 15% de la cartera. Entonces lo que tenemos que hacer es por ese 15% que se reactive y que inicie rápidamente, ¿no? El anuncio que ha sido lamentable es lo de Yanacocha Sulfuros, ¿no? Que ya Newmont ha dicho que no va a empezar por lo menos este año y el próximo. Hay unos temas ahí de la misma empresa, porque yo creo que ese proyecto se va a dar de todas maneras, pero tienes el caso de Zafranal también, que TEC todavía no dice cuándo va a presentar el permiso para hacer la concesión de beneficios, porque ya tiene ley aprobado. Entonces, yo creo que como país, mediante un diálogo multiactor, lo que debemos hacer es que esos proyectos avancen más rápido. No sentarnos, no creernos que ya la cartera está lista y solamente hay que esperar, ¿no? Claro, claro. La mesa está servida. No es así, hay que hacer un trabajo. Y si ese trabajo se da, por ejemplo, hay otro cuadro, señor director, que nos habla de la posible proyección de ingresos para el Perú. Porque claro, a veces cuando uno habla de estos temas dice, bueno, eso es para el sector minero. No, afecta a toda la economía nacional. En realidad la economía nacional se sostiene, sobre todo en el crecimiento minero, y ahí vemos cómo en esta proyección al 37 también los ingresos por cobre se dispararían. Ahora, ¿qué falta? El ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, ha dicho, vamos a impulsar un shock de destrave. Tú has sido ministro, ¿tú crees que eso es posible? Primera pregunta. Y segundo, ¿que es urgente? Sí, yo creo que sí es posible mediante un diálogo y una capacidad de escucha con empatía y poniendo al centro el desarrollo territorial. Y lo otro es que creo que lo que tenemos que hacer es no solamente recolectar dinero a través de los impuestos por la producción. El dinero tiene que transformarse en desarrollo. Y creo que ese es el gran desafío que tiene el país. La cifra que muestras ahí es impresionante. Todo lo que se puede generar si es que nos ponemos a trabajar en los proyectos que hay en la cartera. Pero no solamente es eso. Tenemos que el dinero que se recaude, que se enfoque en el cierre de brechas. Y por eso es que cuando el ministro de Economía dice que se van a promover obras por impuestos, a mí me parece que es lo más sensato, porque tenemos que hacer que eso que se recaude se transforme en desarrollo territorial y en el cierre de brechas sociales. Sí. Y ahí, si el Estado no tiene la capacidad para hacerlo, a través de obras por impuestos se puede hacer. Y creo que, lamentablemente, el Perú, desde hace más de 30 años, vemos que la capacidad del gobierno no va a la velocidad que de los proyectos mineros. Entonces, la desigualdad se continúa, ¿no? Entonces, ahí yo quisiera resaltar un libro que hizo el Instituto de Ingenieros de Minas, que es Desarrollo Territorial y Minería, y que básicamente lo que ellos dicen ahí es que las regiones que han sido mineras, comparadas con las no mineras, el desarrollo no hay mucha diferencia. Y es porque no ha habido un diálogo, increíble, un desarrollo territorial, poniendo al centro el desarrollo, no las mineras o el desarrollo de la minera, sino al centro el desarrollo territorial que cierre las brechas sociales que tienen todas las regiones mineras y no mineras del país. Claro. Entonces, ese es el gran desafío. Claro, en ese sentido hay que saludar, por ejemplo, el anuncio del ministro Montero, y lo conversó aquí conmigo hace 2 semanas, no me acuerdo el nombre, pero es como un centro de planeamiento del sector. Sí, ¿cierto? Es lo que es la política minera multisectorial de minería. Digamos, nos pone sobre la mesa, digamos, nos dibuja un mínimo plan, Dios mío, porque no puede ser que crezcamos según los intereses y deseos y aspiraciones de las empresas mineras, sino que efectivamente el país diga, esto es todo lo que tengo, vamos para allá, ¿no es cierto? Es increíble que el Perú, que es un país minero, que ha habido minería desde la época del incanato, no tengamos una política. La política en corto es cómo voy a hacer esta actividad, cómo voy a hacer que esta actividad sea sostenible, tenga propósito y ayude
al cierre de las brechas sociales. Yo creo que en el mundo todas las empresas y todos los gobiernos tienen que redefinir su propósito. Y en el caso del Perú, que tiene tanto potencial en minerales, tenemos que definirlo para que cierre las brechas sociales. No es para acumular las cuentas de los bancos, de los impuestos. Así es. Eso lo que va a hacer al final es la desigualdad se va a mantener y los conflictos sociales van a seguir existiendo. Sí, y hay otra buena noticia. Este jueves yo tuve el gusto de conducir el desayuno empresarial anual de la Cámara Peruana de la Construcción. Estuvo el ministro de Economía muy entusiasta y hablaba y también luego el director de Proinversión, su reemplazante en Proinversión, y los dos fueron absolutamente categóricos. Vamos a hacer que Obras por Impuestos sea ampliado, los techos sean elevados y las posibilidades de hacer sean casi todas. Eso Ese es el importantísimo, camino. porque Sí. creo que el ministro anterior quería recortar obras por impuestos. Qué absurdo, cuando es justamente agilizar lo que ha sido siempre tu preocupación desde muchos años que nos conocemos, el poder conectar el desarrollo minero al desarrollo nacional. Exactamente. Si no, vamos a tener las amenazas, ¿no es cierto?, Exacto. de algunos grupos radicales en contra del sector. Exactamente. Porque no ven el beneficio. Sí, yo creo que las obras por impuestos, en paralelo o adicionalmente a lo que hacen las empresas, que no solamente es obras por impuestos, sino que ayudan, por ejemplo, a los empresarios locales a que den servicios competitivos a las empresas mineras y no mineras, y otras cosas más, eso tiene que ser lo que empuje la economía en el país, ¿no? La minería puede ser ese catalizador que ayude al desarrollo y a la formalización también, ¿no? Yo creo que cuando se habla de que el Perú es un país informal, que más del 75% es informal, yo creo que la minería, estoy seguro que la minería ayuda a la formalización a través de que exige que los negocios, que los productos que reciba sean formales, servicios formales, y capacita a los empresarios locales para que se formalicen, ¿no? Claro, claro. El otro gran desafío es lo que es la minería artesanal, ¿no? Yo creo que ahí también el Perú tiene que trabajar fuertemente en formalizar a los mineros artesanales. Si formalizamos a los mineros artesanales, lo que vamos a hacer es generar más PBI y más puestos de trabajo formales. Y vamos a reducir la minería ilegal también. De acuerdo. Ahora, las elecciones, se vienen ya en un año y pico las elecciones generales, luego también vamos a cambiar autoridades regionales. Sí, vamos a empezar a partir de ahorita nomás en abril un ambiente preelectoral que tú y yo sabemos perfectamente qué significa, específicamente para el sector minero, petrolero y energético. Conflictos sociales, porque empiezan las promesas y empiezan los ataques, porque lo primero que ves allí, lo más parecido al Estado, en lugares tan lejanos donde se desarrolla la minería, en diferentes zonas del Perú, igual que el sector petrolero, es la empresa. Y entonces, ¿cómo deberían prepararse las empresas? ¿Qué deberían estar haciendo ya las empresas mineras petroleras para prevenir esos conflictos? Yo creo que de alguna forma ya lo están haciendo, que es no sentirse confiados en que los conflictos van a desaparecer. Los conflictos lamentablemente siguen teniendo un número considerable y lo que hay que trabajar es justamente en generar una aceptación social en donde están trabajando las empresas mineras y petroleras, ¿no? Es lo que dije, ¿no? Es lograr que el dinero que se recauda se transforme en desarrollo. Sabemos que el Estado no tiene la capacidad, la asistencia técnica, los alcaldes, los gobiernos regionales, para generar eso, y las empresas podrían y están haciendo obras por impuestos, pero también asistencia técnica para que se cierren las brechas sociales que hay donde están operando las empresas mineras y petroleras. Que considero que de hecho, yo creo que ya desde ahora se están generando algunos conflictos promovidos por personas que quieren hacerse notar y con eso poder tener una mejor proyección y poder ganar las elecciones el próximo año. Como tú muy bien has dicho, tenemos 2 elecciones, incluso 3, ¿no? Con la segunda vuelta. Así es. Entonces, no tenemos que ser confiados y al contrario, tenemos que ser proactivos en esto. Yo creo que la filosofía de las empresas, no solamente mineras, sino de todas las industrias, es que mi propósito tiene que ayudar a mi entorno. No tengo que reemplazar al Estado, tengo que atraer al Estado. Y lo que yo siempre promuevo es que eso se tiene que hacer a través de iniciativas de ganar, ganar y de valor compartido, ¿no? No ver los problemas como dificultades, sino como oportunidades de negocio, de generación de valor para la empresa
y para las comunidades y la población cercana. La semana pasada, por ejemplo, no comentamos por falta de tiempo, pero el campamento del proyecto Los Chancas de Sauder fue atacado y quemado por comuneros en Apurímac. Tengo entendido que Zafranal también está sufriendo alguna arremetida de carácter social, lo cual le está haciendo retrasar el inicio. Es decir, hay ya señales y no debemos esperar las elecciones. Lo que hay que hacer es empezar a trabajar ya, hacer nuevamente actualizar los mapeos de stakeholders, empezar a tomar contacto con los líderes locales, incluso con los potenciales candidatos. La política no es, no es que los empresarios tengan que hacer política, pero aquí lo dijo la semana pasada el presidente de la CONFIEP, el nuevo presidente Jorge Zapata, tenemos que involucrarnos. ¿Tú crees como él que los empresarios tienen que involucramente? Totalmente. Yo creo que la iniciativa de capitalismo consciente, por ejemplo, habla muy bien de eso, ¿no? De que si vamos a estar sentados esperando a que los problemas se resuelvan, no se van a resolver. Lo que tenemos que hacer los empresarios, los dirigentes, es participar en los desafíos que tiene la colectividad donde uno está operando para resolverlos conjuntamente con la autoridad. La autoridad, y eso me consta porque yo he sido viceministro y ministro, realmente no tiene la capacidad ni el tiempo para hacer las cosas. Juntos, en colaboración con el sector privado, sí se pueden resolver las necesidades que hay. Y eso hay ejemplos un montón. Lo que tenemos que hacer es realmente construir la confianza. Y eso, en mi opinión, se logra con el diálogo, con un diálogo de buena fe, con un diálogo de empatía, poniendo al centro no lo que a mí me interesa, sino al centro lo que le interesa a la población, el cierre de las brechas sociales, hacer que las regiones, que las comunidades, que los centros poblados puedan avanzar en su desarrollo. Y eso se puede lograr, y hay ejemplos en el Perú y en el mundo, siempre a través de una mayor colaboración y un diálogo profundo, de buena fe, ¿no? Se habla siempre, y es verdad, las empresas, el Estado, las comunidades. Yo sumaría a los articuladores, porque, por ejemplo, claro, cuando la empresa, sea minera, petrolera, va de frente a tomar contacto, que debe hacerlo, por supuesto, con los pobladores, muchas veces tiene la presión de las demandas de tipo económico, las buenas y las malas. El Estado se ve frustrado porque no va a atender a todos, no lo ha hecho ahora en Chancas. No es que no quiera, no puede. Y finalmente la comunidad que necesita ser capacitada. Entonces allí los articuladores, tú sabes que Viceversa Consulting, la empresa que yo dirijo, cumple 25 años este año, hemos podido ayudar en ese camino. Yo creo que deberían, digamos, las empresas en general, contar con empresas que los puedan ayudar en ese camino, ¿no te parece? Sí, yo creo que sí. Y las empresas lo hacen con empresas consultoras como Viceversa Consulting. Pero lo que sí, en mi opinión, es la empresa no debe delegar eso en un tercero, por sino supuesto, ir acompañado de esos desentenderse, no, exacto, de ninguna manera. Porque tienes que generar ese nexo, ¿no? Totalmente. Claro, los consultores tienen la experiencia de haber logrado eso, de generar ese espacio multiactor, y la empresa tiene que estar ahí, ¿no? Yo creo que lamentablemente, con los conflictos que han habido, con las protestas que hubieron cuando entró la presidenta Dina Boluarte, se generó una situación muy tensa en el país, y ahí como que el diálogo, como la construcción de confianza se ha reducido, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que, con la ayuda de los consultores que sean necesarios, pero las empresas tienen que construir esa confianza, reconstruir la confianza. No hay forma, en mi opinión, de hacer que una empresa minera, extractiva, petrolera, de cualquier industria, pueda desarrollarse si es que no construye ese diálogo multiactor, no construye esa confianza, esa empatía que tiene que haber con el otro. Y hay casos muy notorios de éxito que son ejemplos. No hay que irse a Europa, no hay que irse a Australia, no hay que irse a Canadá. El caso de Cerro Verde, tiene una operación a 5 kilómetros de la segunda ciudad más importante del Perú, que es Arequipa, y los arequipeños son particularmente especiales. Entonces, pero no hay conflictos. ¿Por qué? Porque hicieron cosas bien desde el principio. Antamina. No es que, ojo, no es que es nuevamente el país de las maravillas, no es que, no, hay conflictos siempre, pero conflictos que paren la operación, como ha pasado con las Bambas, no se ha visto ahí. O sea, hay una lección. Ahora, pero hay un tema ahí importante. Sí. En el caso de Cerro Verde y en el caso de Antamina, no es que no haya mesas de diálogo, hay mesas de diálogo y tocan los temas.
y a veces hay mesas de diálogo con la PCM o el MINEN o por propia iniciativa de las empresas construyen ese consenso a través de la capacidad de escucha, ¿no? En el caso de Cerro Verde es el ejemplo del ciclo del agua, ¿no? Invirtió primero en reservorios, hasta tratar el agua del río Chilis, o sea, es una inversión. No era solo para ellos, sino para Arequipa. Exactamente. Fue ¿no es cierto?, un tributo a Arequipa y mira, goza de buena salud. Sí. Bueno, me quedo sobre todo con tu mensaje, ya agradeciéndote mucho la presencia hoy en el programa, de que no nos confiemos, de que las cosas, hay una buena cartera, pero no es que va a fluir sola. No. Vienen las elecciones, sino es que se van a solucionar las cosas por arte de magia. O sea, tenemos que participar, los empresarios del sector tienen que involucrarse mucho más y creo que eso es lo que hay que hacer y es lo que tratamos de reiterar todos los domingos, como tú sabes, en este programa. Sí, muy bien. Muchas gracias, Óscar. Gracias a ti. Hemos conversado con el exministro de Energía y Minas, Miguel Inchaustegui, actual director de Asuntos Corporativos y Sociales de Pan American Silver.